Bueno, si no hay preguntas, igual yo estoy a sus órdenes, oyen, a sus órdenes a lo que ustedes necesiten. Eh, por favor, si no quieren preguntar acá, pues ahí, si alguno tiene mi teléfono, y me pueden llamar o hacemos una reunión cuando ustedes deseen, ¿ok? Entonces, Ingrid, ¿cuántos hay? 46, doctor. Bueno, nos vamos a dar unos 3 minutitos más entonces. Ahorita hay 50, doctor. 50. Ok. Bueno, vamos a ir empezando entonces, mucha. Creo que esta va a ser una clase de 1 hora. Les quiero contar que estoy en el hospital, estoy en el hospital Juan Pablo II. Algunos días del mes trabajo acá y preferí quedarme aquí a correr el riesgo de ir corriendo a mi clínica o a mi casa para llegar a tiempo. Entonces, me quedé aquí en el hospital. Es una oficina, pero probablemente vamos a tener algunos ruidos, no los de no los del perro de mi hermana, mucha, pero, pero pueden haber algunos ruidos, así que les pido desde ya disculpas, ¿ok? Pues bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a ir iniciando con el tema. Ya saben que me interrumpen en cualquier momento, ¿ok? El tema en general se llama fármacos antimicrobianos, que en la primera clase ustedes recordarán que pues son los antibióticos, los antimicóticos y los antivirales, ¿verdad? Que son 3 tipos de medicamentos completamente diferentes. Los antibióticos, que es lo que vamos a iniciar a ver hoy, son contra bacterias, que los antimicóticos son contra hongos y que los antivirales, pues obviamente son contra virus. Entonces, hoy vamos a ver el primer grupo, o vamos a iniciar viendo el primer grupo de medicamentos, que es el que más tiempo nos va a llevar y el que más, del que más medicamentos vamos a hablar. Entonces, son los antibióticos. No sé, ¿se me oye bien? Mira en mi pantalla, ya no pregunté. Sí se ve y se escucha bien, doctor. Ok, gracias Ingrid. Entonces, antibióticos. Vamos a ver que vimos que se pueden clasificar de diferentes formas, ¿verdad? Por el mecanismo de acción, por la familia a la que pertenecen, por la estructura química, pero en general vamos a irlos clasificando por el mecanismo, por el tipo de familia a la que pertenecen, ¿sí? Entonces, vamos a ver que son diferentes familias. Yo voy a irles marcando cuando sea el cambio, digamos, de familia, ¿verdad? Vamos a ver los mecanismos de acción, que en algunos voy a hacer un poquito más de énfasis que en otros. El espectro de acción, estructura química, la absorción y la vía de administración, que estas van como de la mano, la distribución del fármaco o del medicamento en el cuerpo del paciente, la excreción, por donde va a eliminar nuestro paciente el medicamento que le vamos a recetar, aplicaciones terapéuticas, los usos
en qué pacientes, en qué cuadros infecciosos vamos a poder utilizar el diferente tipo de familia o de antibiótico. Acordémonos que algunos son por una razón curativa y otros son por razones profilácticas, entonces vamos a ir viendo un poquito de cada uno. Los efectos adversos, que acordémonos que cualquier medicamento que le recetemos a los pacientes va a producirnos efectos adversos, ¿verdad? Querramos o no. Entonces hay que ir buscando los menos, ¿verdad? La dosis en la cual el medicamento lo podemos utilizar. Vamos a ver que hay dosis para pacientes niños y dosis para pacientes adultos. Vamos a ver algunas restricciones de dosis y cuáles medicamentos, cuáles antibióticos son los que con mayor frecuencia podemos utilizar en nuestros pacientes en el tema odontológico y cuáles lo más probable es que no, que tal vez en algún momento se puedan utilizar. Y vamos a empezar con este artículo, ¿verdad? Porque dice cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Entonces, para poder escoger el antibiótico a usar, tenemos que saber más o menos cuáles son las bacterias, o tenemos que tener un buen concepto, ¿no? Más o menos, un buen concepto de cuáles son las bacterias, ¿verdad? Que podrían generarnos una infección en uno de nuestros pacientes. Bacterias anaerobias, ¿verdad? En general, las que más probablemente nos pueden generar problemas, y estreptococos, ¿verdad? Estreptococos facultativos. Entonces, aquí hay que recordar que esto es pues lo que con mayor probabilidad podría generarnos una infección, pero no quiere decir, porque acordémonos que las infecciones de la cavidad oral, las infecciones que están entre nosotros, que podemos ver en nuestros pacientes, son infecciones mixtas, ¿verdad? Pero pues tener una idea qué es lo que es un poquito más probable, ¿verdad? Y habla que las penicilinas pues dan una buena cobertura, y hay algunos otros antibióticos como el metronidazol o clindamicinas que nos dan una ayuda importantísima, ¿verdad? Entonces, con esto les di un chivo importante, ¿verdad? Que son penicilinas, clindamicina y metronidazol en su mayor parte. Pero vamos a empezar viendo esta familia. Solo permítanme un segundo, perdón. Bueno, estoy esperando una información y perdón, por eso me detuve un segundito. Oye, entonces, esta primera familia es la familia del trimetoprim sulfametoxazol, que estos son dos antibióticos completamente diferentes. Las sulfonamidas y el trimetoprim, que pues, se descubrieron o aparecieron cada una de forma individual, ¿sí? Y pues se dejaron de usar, y con el tiempo pues se pudo hacer esta combinación dándonos el trimetoprim sulfametoxazol, que ha tenido un buen éxito en los últimos años. Entonces, primero vamos a verlos individualmente. Las sulfonamidas, estas están en el capítulo 43. Sulfonamidas y quinolonas, que son los otros que vamos a ver inmediatamente, están en el capítulo 43 de la farmacología de Guttman y Gilman. Ahorita que ya vamos a ir entrando en cada uno de los medicamentos, el libro pues describe muchísimo para qué se usan, y que empieza, por ejemplo, que las sulfonamidas se pueden usar para tratamiento de infecciones urinarias, meningocócicas, ¿ya? Entonces, pero también en el libro describe que también las cefalosporinas, por ejemplo, de tercera o de segunda generación, son muy efectivas. Entonces se recomienda un poquito más
el uso de una cefalosporina en el tratamiento de una infección urinaria. Pero que también un poquito menos que las sulfonamidas, también están los macrólidos que podrían ayudarnos, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles en general de los medicamentos, es bueno leerlo, revisarlo y comprender más o menos cuáles sí, cuáles no, pero voy a ser muy específico en algunos medicamentos porque es un contenido muy grande, muy amplio y nosotros pues tenemos que tener los conceptos de para qué es cada uno de los antibióticos de forma general, pero nosotros vamos a ver un montón de infecciones que no vamos a tener nosotros que tratarlas, que para eso están los médicos, está el internista o está el infectólogo. O sea, no somos nosotros específicamente quien debemos de tratar estas infecciones. Y entonces, pues, hablando de las sulfonamidas, pues ya lo habíamos visto, 1932, ¿verdad? Pues que un papá investigador iban a quitarle el bracito a una de sus hijas o a su hija y él probó este medicamento en 1932, dándole buenos resultados y de ahí fue donde fueron apareciendo las sulfonamidas, ¿verdad? Son antibióticos de amplio espectro. Vamos a ver que hay antibióticos de amplio espectro y antibióticos de espectro reducido que son más específicos para algún tipo de infecciones. Pero estos que vienen desde el 1932 son antibióticos de amplio espectro que se utilizan, pues, infecciones urinarias, meningocócicas, que son bacteriostáticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos términos? ¿Quién me puede decir qué significa bacteriostático? Eso ya lo vimos. Por favor, o estoy aquí solito, mucha. Que Vamos a solo ver. va a detener la reproducción de las bacterias. Por favor, repetime que no tenía con mucho volumen esto. Dale. Solo va a que ya no va a permitir la reproducción de las bacterias. Excelente, ¿verdad? ¿Quién fue el que respondió? Anthony. ¿Cuál es tu nombre? Anthony. Perdón, Anthony, hoy no estoy conectado aquí en el teléfono, porque estoy esperando esto. Anthony, ¿cuáles son los otros, la otra clasificación? Bacteriostáticos y los otros son los Bactericidas. bactericidas. Esa palabra es un poquito más fácil bueno, las dos tienen mucha relación. ¿Me puedes decir qué son bactericidas, Anthony? Sí, claro, ellos van a ir a una parte de la bacteria directamente como a matarla. A matarla, ¿verdad? Entonces, esto viene, gracias Anthony, es muy importante porque los bacteriostáticos necesitan que el paciente tenga un buen sistema inmunológico, un sistema inmunológico sano para que puedan contrarrestarla, ¿verdad? O sea, es una ayuda al paciente a contrarrestar la infección. Si son pacientes que están inmunológicamente deprimidos, estos antibióticos les va a costar más o no van a tener un buen efecto. Vamos a necesitar antibióticos bactericidas. Entonces, por eso es la importancia de ir viendo que cada uno es un bacteriostático o bactericida. Estos bacteriostáticos y aprovechan la palabra sinergismo. ¿Alguien me puede ayudar a decirme qué es sinergismo? ¿A qué le suena esa palabra? Pues que todos trabajan en conjunto. Que vamos en el mismo sentido, ¿verdad? ¿Quién me habló ahora? Crista. Crista. Fabuloso, Crista, que vamos todos trabajando hacia un mismo lado, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que
esto es trimetoprim sulfametoxazol, que esto solo es de las sulfonilamidas, pero que tienen que aprovechar el sinergismo de otra de otro medicamento, ¿verdad? Las estructuras químicas, pues esto vamos a ver que es un poquito complejo, ¿verdad? Porque es difícil de irlas entendiendo. Ahí están en el libro. Vamos a hacer énfasis en algunas estructuras químicas que es un poquito o que es importante entender algunas cosas. Esta, pues, aquí está la estructura química. Vía de absorción, ¿sí? Gastrointestinal, se absorben por vía gastrointestinal. Cuando hablamos que es por vía gastrointestinal, puede ser por forma que es tomado por vía oral, por vía enteral, ¿verdad? Entonces, su presentación es para ser tomados en tabletas o comprimidos porque el medicamento tiene una buena absorción por vía gastrointestinal. Su distribución, muy bien, en todos los tejidos corporales, llegan a la placenta y a la circulación fetal, ¿sí? Entonces vamos a tener ojo con eso porque aquí puede ser un efecto adverso importante de los medicamentos que a dónde llegan, ¿verdad? Y la eliminación es por vía renal, ¿sí? ¿Por qué es importante la eliminación por vía renal? ¿Quién me dice algo? ¿Por qué es importante? O mejor voy a hacer una pregunta diferente. ¿En qué pacientes tenemos que tener cuidado cuando sabemos que se eliminan por vía renal los medicamentos? Esto ya lo platicamos un poquito y tiene algo de lógica. Pacientes que tengan insuficiencia renal. Perdón. Pues pienso yo que por los pacientes que tengan insuficiencia renal. Perfecto, ¿verdad? Son cosas que ustedes las saben, muchas, solo anímense a responderlas. Insuficiencia. ¿Quién me respondió? Perdón. Gabriel. Gabriel, perdón, Gabriel. Gabriel, ¿y por qué? O sea, cuidado con los que tengan insuficiencia renal, pero ¿qué onda? ¿Qué pasa con ellos? Alguien más también, todos los que quieran participar, mucha, porque eso lo hace interesante. Doctor, no es por la diálisis. La diálisis. Pues funciona no, entonces porque no van a eliminarlo, supongo yo, algo así, habrá algún problema con la eliminación del medicamento. Oigo que me habla, pero no te logro escuchar del todo. Hay Un poquito más. Tal vez porque como no podría realizar una correcta filtración, se van a acumular los metabolitos en el cuerpo. ¿Metabolitos de qué? Del medicamento. Exacto. Pues sí, oí algo que me mencionaban de filtración y todo, que era una dama. No lo pude oír todo, pero sí, por ahí va el tema. Y lo que pasa es que si le damos la dosis que tenemos la dosis general, que vamos a ver algo de dosis de los medicamentos, y el paciente no lo elimina, ¿ya? Entonces vamos a tener efectos adversos mucho mayores porque vamos a darle, es como que le hubiéramos dado una dosis muy alta del medicamento. Entonces, ojo en los pacientes que tengan insuficiencia renal. Por esto es que hace importante la distribución, ¿ya? Por ejemplo, ¿a dónde va a llegar el medicamento? ¿A dónde sí? ¿A dónde no? Hay medicamentos que no cruzan la barrera de líquido, no pasan al líquido cefalorraquídeo, entonces no lo podemos dar en infecciones de ese tipo, ¿ya? Entonces tenemos que saber que llegue a su sitio de acción. Y por otro lado, la vía de eliminación, que se eliminen en el paciente que lo estamos recetando, que lo pueda eliminar bien y no pueda producirnos o no nos produzca efectos tóxicos por acumulación del medicamento, ¿verdad? ¿Ok? Algunas sulfonilamidas, ¿verdad? La original, está el sulfametoxazol, la sulfacetamida, sulfadiazina,
sulfisoxazol, ¿verdad? Entonces, en estos, pues la que no se nos va a olvidar, pues es la sulfonilamida, que fue la primera, y el sulfametoxazol, que es el que combinamos con el trimethoprim. Entonces, pues para tener ideas, si son sulfas, ustedes miren los nombres y esto hace algún sentido por ahí, ¿verdad? Ahora, el trimethoprim, ¿verdad? El espectro de acción, amplio espectro también, gram positivos, gram negativos, y lo mismo que la sulfonilamida o el sulfametoxazol, que si se administra independiente, pues solo el trimethoprim, a eso me refiero, no va a producir los mejores efectos en los pacientes y esto conlleva a que podamos tener mayor resistencia a este antibiótico, ¿ok? Entonces, cuando ya vamos a la unión, pues es el trimethoprim sulfametoxazol de la familia de las diaminopirimidinas, ¿ya? Es el nombre nada más. Sinergia, tienen que actuar los dos juntos en el mismo sentido, como dijo Krista, creo yo, que va a hacer que sea más eficientes, mayor eficacia, ¿verdad? Que entre los dos es más potente el trimethoprim, que la resistencia bacteriana se hace menor cuando están los dos trabajando en el mismo sentido y pues se absorben de forma diferente, porque son medicamentos diferentes, ¿verdad? Entonces se absorbe un poquito más rápido el trimethoprim. La dosis, ¿verdad? En cómo viene la presentación y ahorita les voy a pedir un segundo. Mil disculpas, por favor. Denme un segundito. Entonces, la composición del trimethoprim sulfametoxazol son 800 miligramos de sulfametoxazol por 160 miligramos de trimethoprim. Es lo más usual. Van a encontrar algunas que son 480, ¿verdad? Que la relación es de 5:1. Su forma de administración es por vía oral en esta presentación, pero también hay algunas de forma intravenosa e intramuscular. En las presentaciones van a ver que hay algunos medicamentos, y los vamos a ir diciendo, que no siempre se consiguen en Guatemala, que no hay en todas partes del mundo, y hay algunos que hay aquí que no hay en otros lados, ¿verdad? Su excreción también es por vía renal, el trimethoprim sulfametoxazol. La absorción, ahora la estamos viendo ya específicamente de la combinación de los medicamentos, ¿verdad? Es por vía gastrointestinal, se absorbe bien y más o menos, bueno, el trimethoprim se absorbe un poco más rápido, el sulfametoxazol un poquito más lento, ¿verdad? Y buena distribución en todos los tejidos, penetra al líquido cefalorraquídeo y bueno, ya lo habíamos visto que se excreta en orina. Efectos adversos. Muchos en piel, dermatitis, urticarias, rash. El siguiente, náusea y vómitos. Si en el examen les pregunto efecto adverso de algún medicamento y ponen náusea y vómitos, definitivamente que la van a tener bien, porque van a ir viendo que todos los medicamentos van a producir ese efecto adverso, efectos adversos gastrointestinales. Glositis, estomatitis, en el sistema nervioso central, cefaleas, depresión, alucinaciones, no en todos los pacientes, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Algunas reacciones hematológicas como algún tipo de anemias, trastornos de la coagulación,
Y como el trimetoprim trabaja en la síntesis del folato, ¿verdad? Del ácido fólico, si es artificial entonces con los pacientes hay una deficiencia de vitamina B porque no se absorbe bien. Con los pacientes con esta deficiencia podemos generar una anemia megaloblástica, ¿verdad? Curiosidades de los medicamentos, aplicaciones terapéuticas, ¿verdad? Entonces, voy a regresar a los efectos adversos, pero sus aplicaciones es para infecciones de vías urinarias, ¿ya? Infecciones de vías respiratorias, ¿sí? Bronquitis, sinusitis, infecciones gastrointestinales, tubo digestivo, infecciones por neumocistis carini, ahora se llama giroversi, y en rojo les pongo algún tipo de sinusitis en el maxilar superior en adultos. Entonces, al ver todas las aplicaciones terapéuticas, es un medicamento que no es lo más común que nosotros vayamos a recetar. Pues conocerlo, ¿para qué se usa? ¿Sí? ¿Para qué se usa? Entre los temas que son importantes, porque vamos a ir viendo todos los medicamentos y ustedes van a ir viendo que en todos les voy diciendo aplicaciones terapéuticas, efectos adversos. Entonces, es interesante o es importante que ustedes sepan cuál es la aplicación, 2 o 3 aplicaciones o las aplicaciones más importantes, los usos más importantes de tal o cual antibiótico. Digo esto ahorita y que nos vamos tomando un poquito más de tiempo en el trimetoprim sulfametoxazol porque no es el primero que vemos y van a empezar a recibir información, y si ya hojearon un poquito el libro van a ver que son páginas de páginas de páginas con un montón de diferentes nombres de bacterias, de diferentes nombres de dosis. Entonces eso es difícil de podérselo saber todo, y realmente no sé si para nuestra práctica sea importante saberlo, pero pues sí saber que son medicamentos que se usan, por ejemplo, para infecciones de vías urinarias, y que la única aplicación que puede tener es en sinusitis en el maxilar superior en adultos, ¿verdad? Y entonces regresamos a los efectos adversos, ¿verdad? Pues saber que un efecto adverso del medicamento, sí, es las reacciones hematológicas, las anemias, porque interfiere con la síntesis del folato, ¿ya? Entonces, ir prestándole atención tal vez al efecto adverso más importante y al uso más importante o a la aplicación más importante de cada uno de los medicamentos, ¿ok? Dosis. Tampoco, ¿verdad? O sea, decirles que se tienen que aprender las dosis de todos los medicamentos, imposible. Yo no me las sé todas, a pesar de que doy la clase, ¿verdad? Pero yo no me las sé todas, ¿verdad? Sulfametoxazol 800, trimetoprim 160, es para usarlo cada 12 horas. Puede haber en vía parenteral, ni siquiera les puse la vía parenteral la dosis, que en niños 40 miligramos por kilo. Entonces, al final, todos los antibióticos que veamos en determinado momento pueden tener alguna aplicación para nuestra práctica, ¿verdad? Sin embargo, no son medicamentos como de uso diario y frecuente. Entonces, yo voy a ir haciendo énfasis en cuáles tenemos que saber estos datos, números, y ser un poquito más específicos. Para ir terminando con el trimetoprim, no es un medicamento donde tienen que aprenderse esos números, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Claro, tengo una pregunta. Contame, primero, ¿quién está hablando? Perdón. Susana. Susana. Si una persona es alérgica a las sulfamidas, ¿qué antibiótico puede tomar? Porque este es trimetoprim sulfametoxazol. Ajá.
Pero Sí. sí, yo he escuchado Sí. que a veces son alérgicas a las sulfas. Entonces, ¿qué otro medicamento se ¿Y le para puede? qué otra cosa has escuchado que la gente es muy alérgica? Bueno, yo solo a esa, a las sulfas. Solo a las sulfas. Ujú. Sí, las sulfas es un antibiótico que con alguna, solo, espérenme mucha, disculpen, voy a hacer un minutito, un minutito. Perdonen que no me haya podido conectar, pero entonces las sulfas son medicamentos, Susana, que con frecuencia vamos a ver en la historia médica de los pacientes que tienen, eh, que pueden producir alergias, ¿sí? Si te dicen que son alérgicos a las sulfas, definitivamente no podemos dar trimestoprim sulfamethoxazol. ¿Qué opciones? Vamos a ir viendo adelante, que hay muchas opciones. Vamos a ver si logramos abarcar hoy un poquito de las penicilinas, ¿sí? Y ahí vamos a ver un poquito de los temas de alergias. Yo te preguntaba, ¿qué otra familia, tal vez es mala pregunta, de antibióticos con frecuencia los pacientes le dicen a uno que son alérgicos a? Y son las penicilinas, ¿verdad? Con frecuencia las penicilinas también producen reacciones alérgicas mucho más que las sulfas, pero las sulfas también los pacientes no lo reportan. ¿Ok? ¿Qué opciones vamos a ir viendo en el camino? Susana, pensá en infecciones urinarias, si querés, y en sinusitis, que no se les olvide ni a Susana ni a ninguno, para ir viendo opciones de antibióticos. ¿Ok? Muy bien, gracias. De nada, Susana. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No mucha? Doctor, disculpe, el nombre de la familia es ese, ¿verdad? El trimestoprim sulfamethoxazol. Ah, perdón, sí, yo creí que era la familia. Sí, trimestoprim sulfamethoxazol. Ese es el nombre del medicamento en sí, que siempre, ahora, ahí está, ¿sí? Esta es, no sé si es el medicamento original, pero es de la Casa Roche, que es una muy buena farmacéutica, ¿verdad? Es Bactrim, esa es una marca, lo describen como Bactrim Forte, y es 800 miligramos y 160 miligramos. ¿Ok? ¿A eso te referías?
Es que creo que nos dijo que el trimestoprim sulfametoxazol es de la familia de los, no me acuerdo, no anoté qué palabra dijo. Esta. Y Ajá. aminopirimidines. Ah, sí, ese, gracias. Ok. Muy bien. Pregunta de examen, esa está difícil, ¿verdad, mucha? La voy a ir apuntando de una vez. Bueno, no hay preguntas del trimestoprim sulfametoxazol. Familia diferente. Aquí se fue la familia de los cordón. Ahora viene la de los orellana. Quinolonas, ¿sí? Es para que vayan haciendo la división y cambiando la página en el cuaderno o haciendo alguna marca que es una familia diferente. En esta familia hay pues un montón de medicamentos, van apareciendo nuevos medicamentos, ¿verdad? Pero aquí les dejo 4 ejemplos. Pongámosle atención a la ciprofloxacina y a la levofloxacina, que ya están desde algún tiempo, ¿verdad? Ya les voy a ir contando por qué. Las quinolonas son medicamentos sintéticos. Vienen a partir del ácido nalidíxico, que fue la primera quinolona que se usó. Se dejó de usar por temas de resistencia. Después vinieron las fluorquinolonas, donde aparece ya la ciprofloxacina, la ofloxacina, ¿sí? Por ejemplo. Y en general, ¿sí? Son resistentes a los anaerobios. ¿Se acuerdan que una de los principales bacterias que nos pueden producir infecciones, tenemos que pensar en que pueden ser bacterias anaerobias? Entonces, aquí les pongo en rojo que son las quinolonas resistentes a los anaerobios, excepto las nuevas generaciones que van apareciendo, y por eso es que se hace tan complejo este tema de antibióticos, ¿verdad? Porque van apareciendo medicamentos con diferentes características cada poco y hay que estar revisando y viendo. Entonces, hay algunas quinolonas, como la garenoxina y la gemifloxacina, que pues ya funcionan contra anaerobios. El espectro de acción. Aquí yo lo dejo como lo manejábamos antes, ¿verdad? E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Enterobacterias, Campylobacterias, Neisseria. ¿A qué les suenan todas estas bacterias? ¿Dónde producen efectos estas bacterias? Esto lo saben. ¿Quién me dice? Intestinales, ¿no? Intestino. Fabuloso. ¿Quién fue otra vez? Gabriel. No. Ujú. Sí. Fabuloso, Gabriel. Intestinales. Entonces, por eso es importante recordar el espectro de acción. Aquí están todas, ¿verdad? La primera que les pongo es la ciprofloxacina, ¿verdad? Que yo oía que algunos colegas la recetan, ¿verdad? No sé si porque el nombre suena algo chilero, a ciprofloxacina, pero realmente cuando vemos para qué sirve, para qué bichos son, dice, está la levofloxacina, que fue otra que nos la llegaron a vender a la clínica, a vender, ¿verdad? Así decimos los visitadores, los visitadores como algo, un medicamento con muy buena penetración a tejido óseo, ¿verdad? Fabulosa la penetración a tejido óseo. Y después de las visitas yo oí algún par por ahí que decían, yo todo lo manejo con levo, todo con levo y me va muy bien con la levo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo y me voy a ir adelantando haciendo comentarios de que hay pacientes, ¿ya? Hay tratamientos, ¿ya? De que no necesitan antibiótico, porque ustedes vamos a ir viendo de que todo lo que vieron con el doctor Barreda, compartido con el doctor Ramos, algunos casos que han ido, un video que les presentó el doctor Barreda y algunas otras cositas que hemos ido viendo, hay infecciones muy serias en la cavidad oral, en los producidas por dientes, que necesitan un tratamiento muy específico. Por supuesto que hay, y a eso nos estamos sentando aquí para tratar de explicar un poquito. Pero
Ojo, muchos de los antibióticos que se usan en la profesión se usan de forma profiláctica, donde hacemos una endodoncia o una apicectomía y le dejamos al paciente levofloxacina, porque ese es un antibiótico que tiene buena penetración en el hueso. Y nos va muy bien porque, pues, si hacemos la apicectomía en un paciente que es sano, que no había un proceso infeccioso activo, de ya en sí si hacemos una apicectomía, quiere decir que algo hay en el ápice del diente. ¿Me entienden por una apicectomía? ¿O no? Alguien que me diga si... No quiero que me describan qué es, pero sí tienen concepto de qué es una apicectomía. Hola, se me cayó el internet. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces una apicectomía es por una endodoncia que por alguna razón no se pudo llevar al mejor término o que pues se contaminó y hay una infección en el ápice del diente. Entonces se hace la apicectomía, ¿ya? Pero cuando la infección no está activa, hay casos donde podemos hacer una apicectomía con una técnica bien manejada que no deberíamos de tener necesidad de usar ningún antibiótico tan sofisticado como una levofloxacina. Pero en esto, con muchísimo respeto para los visitadores médicos, pues de repente ustedes tienen algún hermano, hermana, papá, novio, novia que trabaje en la visita médica, ellos tienen que promover sus medicamentos y nosotros tenemos que recibirlos de una buena forma y oír las características del medicamento que ellos nos llegan a ofrecer. Pero nosotros tenemos que tener un muy buen criterio, ¿sí?, de lo que el visitador médico nos está ofreciendo. Ellos, su labor es una labor de venta y tienen que decir las características positivas y todo lo bueno que nos va a dar ese antibiótico en nuestros pacientes. En algunos casos también nos dicen que hay efectos adversos y que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero tenemos que tener nosotros un criterio importante y no solo si me dicen que tiene una buena penetración a hueso, vamos a poderlo usar, ¿verdad? Entonces, aquí en una misma presentación, en una misma foto, vamos a ver lo que es absorción, que se absorben muy bien por vía oral, ¿verdad? PO, y se distribuyen muy bien en todos los tejidos, ¿sí? Que los alimentos no limitan su absorción, pero sí pueden aumentar el tiempo donde la concentración llegue a una dosis que necesitemos o a su máxima concentración. Su distribución es amplia en los tejidos corporales, se distribuyen muy bien, incluso en el líquido cefalorraquídeo. Y nuevamente, ¿sí?, se eliminan por riñón, ¿verdad? Hay dos ahí que se metabolizan en el hígado, entonces se eliminan un poco más en el hígado, pero en general las quinolonas también se eliminan por riñón. Aplicaciones terapéuticas, entonces, ojo, por ahí Susana fue la que me dijo, si tenemos una infección urinaria, Susana, y el paciente es alérgico a las sulfas, ¿sí?, no le podemos dar trimethoprim, pero de repente podemos pensar en una quinolona, que son infecciones de vías urinarias, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos una alternativa. Se sale de nuestro campo. Puede ser que para infecciones de vías urinarias sea mejor usar una cefalosporina, pero tratando de ir siguiendo el ejemplo de la pregunta de Susana, ¿verdad? Prostatitis, enfermedades de transmisión sexual, no en embarazo, ya vamos a ver por qué. Así en color morado, infecciones del tubo digestivo, ¿verdad, mucha? O sea, sí son muchos de los medicamentos que, por ejemplo, la ciprofloxacina, que tiene una amplia aplicación en enfermedades del tubo digestivo, y ustedes vieron cuáles son las bacterias que atacan las quinolonas. Hay algunas infecciones respiratorias, infecciones en vías respiratorias también tienen una buena aplicación. Infecciones en
huesos, articulaciones y tejidos blandos, ¿sí? Aquí, en esta última parte, es donde podría tener algún uso con nosotros. Osteomielitis crónica. Una osteomielitis es una infección en el tejido óseo. Crónico, pues son tratamientos de muy largo tiempo. A veces son meses de tratamiento de una osteomielitis crónica. Repito, no hay ningún medicamento que creamos que nunca vamos a utilizar nosotros en algún paciente. Tal vez, como yo les decía en algún momento, con los aminoglucósidos, que los vamos a ver al final, yo nunca he hecho una receta de un aminoglucósido, pero sí hemos utilizado aminoglucósidos en pacientes que han estado bajo mi cargo, recetados por un infectólogo o por un internista, siempre apoyados en un médico tratante, en un médico consultante, ¿verdad? Entonces, podría ser, ¿verdad?, que usáramos la levofloxacina cuando realmente tenemos una osteomielitis y es una indicación muy clara de utilizar, ¿sí? Porque, pues, ya sabrán que vienen los efectos adversos. Para saberlo, si es la levofloxacina o si es una neumonía que vamos a necesitar utilizar, por ejemplo, ciprofloxacina para una neumonía, lo ideal es siempre tener un cultivo de las secreciones y pues nos va a dar ahí 4 o 5 antibióticos y hay que seleccionar, el médico tratante tiene que seleccionar el que menos efectos adversos le vaya a producir al paciente con el mayor beneficio. Entonces, haciendo dando una revisada a que pues las descripciones son para muchas enfermedades ya producidas por diferentes tipos de bacterias, pero va a mandar la bacteria infectante para poderla contrarrestar. Aquí, por ejemplo, esta es una muestra médica, como ustedes ahí abajito se mira, ¿verdad? Ya viejita, ¿verdad? Es una marca de levofloxacina, Floxalev. De la levofloxacina hay presentación de 500 miligramos, de 750 miligramos. No son preguntas de examen de una vez, ¿verdad? Por favor. Esta es una foto de una ciprofloxacina, ¿verdad? O ciprofloxacino, donde pues también describe los miligramos. En esta, la curiosidad es un laboratorio colombiano, tiene que tener el registro de salud y eso está ahí en el blister de este medicamento. Es importante también en todos los medicamentos, por ejemplo, decía, esta es viejita, que se expira, ¿sí?, en el noviembre del 2019, es una foto viejita, que ya el medicamento está vencido. En esta no se lo busqué, pero por algún lugar debe de tener la fecha de caducidad. Vence 11/25, dice, en noviembre del 2025. Entonces, esto hay que pues ponerle atención cuando uno se lo vaya a tomar el medicamento, revisar que no sean medicamentos que estén vencidos, ¿verdad? Efectos adversos, como les decía, gastrointestinales, ¿verdad? Muchos de los efectos adversos gastrointestinales, siempre van a ir viendo que aparecen en estos medicamentos. Neurológicos, ¿verdad? Algunos pacientes, cefaleas, mareos, alucinaciones, delirio, convulsiones, no es común, ¿verdad? Los gastrointestinales sí son medicamentos, son efectos adversos muy comunes. Musculoesqueléticos, ¿verdad? Este sí es importante porque no se deben de usar ni en niños ni embarazadas. Ustedes vieron que en enfermedades de transmisión sexual decía que podría utilizarse, pero no en embarazadas, ¿ya? Porque tienen este problemita, ¿verdad? Que pueden
producir una falta de desarrollo en articulaciones y tendones, incluso ruptura del tendón de Aquiles. No se usa en este tipo hay que tener cuidado con este efecto y no se usan en pacientes embarazadas. Y pueden producir algún tipo de arritmias en pacientes con problemas cardiovasculares o que no existe el problema cardiovascular, pero sí producir algún tipo de arritmias, ¿ok? Entonces, acá en las quinolonas, pongámosle atención a los problemas musculoesqueléticos, ¿verdad? Creo que es algo muy importante y que no se deben de usar en niños entre los efectos adversos. Fíjense que estos comentarios son... es difícil poder aprenderse 4 capítulos, 5 capítulos de la farmacología de Goodman y Gilman, ¿verdad? Entonces, les voy diciendo cositas que hay que ir apuntando ahí en sus copias para el examen. Arritmias también es otro muy importante de para que también los vayan subrayando. ¿Alguna pregunta de las quinolonas? Doctor, es que los que dijo que tienen buena penetración en hueso son las Las quinilonas quinolonas. o solo la levofloxacina. No, en Todos general, las quinolonas, ¿verdad? Las quinolonas, ¿verdad? La levofloxacina particularmente es una que tiene esa característica muy, un poquito más resaltada, tal vez podríamos decir, ¿verdad? Y por eso fue que no la llevaban para tratamiento de osteomielitis, o la siguen llevando. A mí ya no me han visitado para dejarme levofloxacina, pero esa es la razón, pero en general todas, ¿verdad? ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y entonces la familia sería quinolonas. Quinolonas. Ah, muy bien, gracias. Y con esta foto terminamos las quinolonas, muchachos. ¿Sí? Entonces llevamos trimetoprim sulfametoxazol, que lo vamos a tomar como una familia, y la familia de las quinolonas. 2 familias. Preguntas. Bueno. Ahora vamos a otra familia. Esta familia sí ya es un poquito más en las quinolonas no les puse que es el capítulo 43. Ahorita me acordé porque se me olvidó ponerlo. ¿Sí? Entonces, trimetoprim y quinolonas están en el capítulo 43. Ahora los beta-lactámicos, capítulo 44. A esto sí hay que ponerle muchísimo coco, ¿ya? Porque aquí vienen las famosas penicilinas, cefalosporinas y los inhibidores de la beta-lactamasa. También están los carbapenems. Entonces, ahorita estamos empezando a ver la tercera familia, ¿sí? Que son los beta-lactámicos, que se componen por penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y los beta-lactámicos, inhibidores beta-lactámicos que no son, ¿sí? No son antibióticos en sí, pero los vamos a ver, creo que en la otra clase, y vamos a ver por qué se clasifican acá. ¿Ok? Entonces, familia de los beta-lactámicos. Acá. Esto sí es muy, muy importante de entenderlo, ¿verdad? Los antibióticos beta-lactámicos comparten estructura y mecanismos de acción comunes. Vamos a ver la estructura química más adelante. Entonces, el mecanismo de acción inhiben la síntesis del peptidoglucano que está en la pared de la bacteria. Este peptidoglucano es muy importante, ¿sí? En la estabilidad de la pared de la bacteria, ¿sí? Y la pared de la bacteria es esencial para que la bacteria pueda vivir, para proliferarse, para desarrollar. O sea, si no hay pared bacteriana en un
en un microorganismo, pues ok, gracias Ingrid. Ingrid se va a tener que retirar. Muchísimas gracias a usted y que termine de pasar bien su día. Hoy, Dios la guarde. Gracias, doctor. Gracias por su ayuda. Entonces, les decía que la pared de la bacteria es esencial para la vida de la bacteria, ¿sí? Entonces, inhiben la síntesis del peptidoglucano, que el peptidoglucano, y esto es un proceso, ¿verdad? Mucha que es, se lo leen en 3-4 minutos, ¿verdad? No lo van a entender así de la primera, entonces hay que volverlo a leer, pero sí creo que son de las cositas de que pónganle un asterisco para entender, para leerlo y ponerle coco. Destruyen, entonces, estos antibióticos, ¿sí? Destruyen la pared y matan a la bacteria. Entonces, ¿qué tipo de antibióticos son? Son bacteriostáticos, son bactericidas, fabuloso. Entonces, eso es importante, matan a la bacteria porque van a venir y van a destruir la pared de la bacteria, se va a llenar de agua, de líquido y la bacteria muere, ¿sí? Esa es la forma de actuar de todos los beta-lactámicos. Entonces, esto no lo vamos a volver a ver así con este detalle, sino ahorita que estamos empezando esta familia. Bactericidas destruyen la pared bacteriana inhibiendo la síntesis del peptidoglucano. ¿Qué es lo que hacen? Es inhibir una enzima que ya no permite que se forme el peptidoglucano. No recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero así es. Entonces, pues las bacterias tienen que defenderse, ¿va? O sea, los estudiantes de odontología tienen que defenderse, los profesores de alguna forma, ¿va? Mucha? Y todos tenemos que defendernos de la corrupción de alguna forma también. Entonces las bacterias también se defienden, ¿verdad? Entonces las bacterias, principalmente las gram positivas, no específicamente, pero sí más las bacterias más gram positivas, producen una enzima, una beta-lactamasa o una penicilinasa, ¿sí? Entonces, esto va de la mano de generar resistencia y que vamos a ver entre toda la familia de los beta-lactámicos, de los antibióticos beta-lactámicos, que hay algunos antibióticos que son sensibles a la penicilinasa y otros que no son sensibles a la penicilinasa, que algunos los mata la enzima. O sea, esta enzima lo que hace es destruir al antibiótico. Y como hay diferentes tipos de antibióticos dentro de los beta-lactámicos, vamos a encontrar que hay unos que sí los destruyen y otros que no los destruyen. Producidas principalmente por gram positivos. Entonces, ojo con esto de las penicilinasas, porque esto va a ir de la mano, ¿sí?, de los últimos de los inhibidores suicidas de penicilinasa o de beta-lactamasas, que son los medicamentos que les mencionaba que están clasificados entre los beta-lactámicos, que no son específicamente un antibiótico, pero que ahí están clasificados porque van a ir de la mano con las penicilinas, ¿ok? Lo que hacen estas beta-lactamasas es romper, vamos a ver la estructura química, el anillo beta-lactámico del antibiótico, del antimicrobiano, y lo desactivan, lo deshacen, ¿ya? Entonces rompen el anillo beta-lactámico y aquí, esto es de una foto del libro, ¿verdad? Aquí tiene la flechita en el sitio B. El sitio B es el anillo beta-lactámico. O sea, esta es la estructura química, ¿ya?, de las penicilinas, ¿ya? Van a ver que es parecida, ¿verdad? Entonces, las penicilinasas van a romper el anillo beta-lactámico que conforma la estructura química de las penicilinas y la desarma, la destruye. Ya el antibiótico queda inhibido totalmente. No vamos a decir que lo mata, ¿verdad? Porque no, pero lo deja inactivo. También está el anillo de tiazolidina, que está a la par con la que se identifica con la A, y el sitio número 1 es donde actúan, donde rompen estas enzimas esa unión, ¿ok?
Entonces, por esto sí es importante, no los voy a poner a dibujar en el examen la estructura química de las penicilinas, no, ahí te equivocaste, era un doble enlace y me pusiste solo uno o te faltó un carbono. No vamos a hacer eso, por supuesto que no, ¿verdad? Pero sí es importante que entendamos esto, que rompen el anillo beta-lactámico. ¿Alguna pregunta ahí, mucha? Por favor. ¿Todo claro? Doctor, beta-lactamasas y penicilasa es lo mismo. Es lo mismo, es lo Okay. mismo. Porque vamos a ver, son enzimas penicilinasas, ¿sí? Destruyen penicilinas y vamos a ver más adelante que hay cefalosporinasas, ¿verdad? Que destruyen a las cefalosporinas que tienen una estructura química parecida, ¿ok? Son enzimas beta-lactamasas, así comprendamos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, yo tengo una duda con respecto... Disculpe, jamás no me pida disculpas usted por hacer una pregunta, es mi obligación responderla a usted. ¿Quién me habla? Ok, Dana. Dana, somos muy guatemaltecos, ¿verdad, mucha? Disculpe que le haga una pregunta, disculpe que venga a molestarlo a su clínica, así dicen los pacientes, así somos los guatemaltecos, ¿verdad, mucha? Y cuando salimos y bajamos un poquito a Costa Rica, que la gente ya le habla más pesadín a uno, creen que les caímos mal o algo, pero no, así somos nosotros, ¿verdad? Entonces, no la disculpo y no me pida disculpas. Dana. Muy bien. Es que lo que pasa es que con el tema anterior, a mí me quedó la duda. Las quinolonas sirven para, en odontología, sirven para tratar la osteomielitis o afectan lo que son los huesos y las articulaciones. Ambas dos son correctas. Voy a regresar. Gracias. Sí. Tenemos que tener la evidencia de que a nuestro paciente que tiene una osteomielitis, ¿sí? Vamos a tomar una muestra, vamos a hacer un cultivo, algún proceso con su hueso, donde vamos a tener la evidencia de que la levofloxacina, por decir uno, ¿sí? Es el antibiótico que le tenemos que dar al paciente para destruir a la bacteria que está produciendo esta osteomielitis en el hueso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la evidencia. Yo no se lo dejaría porque estoy viendo al paciente o que tiene una infeccióncilla ahí en el hueso. Hay que tener un poquito más de evidencia, ¿ya? Claro, hay cosas que ya hospitalarias, en temas más complejos donde probablemente con una tomografía o una radiografía ya lo podamos decidir hacerlo y dejar ese antibiótico. Pero de primas a primeras no sería un antibiótico que yo le daría a un paciente al ver una infección en un hueso, ¿sí? O sea, sí tienen su uso, está claro, está descrito, pero para lo que nosotros trabajamos en la Facultad de Odontología, el tipo de infecciones que vamos a ver en nuestros pacientes, que son bastante similares a lo que uno mira en una clínica privada o en este hospital donde estoy ahora, son antibióticos con otras características y tal vez con menos efectos adversos, no empezar con una quinolona, con una levofloxacina. ¿Ok, Dana? O sea, sí tiene indicación. Y también entre el efecto adverso es que puede incluso producir ruptura del tendón de Aquiles, da problemas musculoesqueléticos, ¿sí? Entonces regreso para decirle, sí, lo que usted mencionó, ambas situaciones son correctas, ¿ok? Pero como no es un antibiótico de primer uso en los pacientes que yo veo, y así van a ser los de ustedes, excepto si trabajáramos tal vez en un hospital público donde probablemente ahí pues la cosa cambia un poco, ¿sí? Podría ser, pero ni siquiera ahí sé si van a ir como primera elección si no tiene uno el cultivo o la evidencia de eso, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Fernando Ramos Mejía, usted ha levantado su mano. Héctor Alberto Cordón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Jóvenes, Chilero.
Buenas No tardes. sabía que estabas aquí, cómo no te maltraté, hombre, hijuela, qué susto. Fíjate que ahorita respecto a lo que estás hablando del antibiótico, que no se tiene que, al menos de esta familia, dejar por problemas del talón de Aquiles. Y ahí dice que no se tiene que dejar en pacientes pediátricos, pero también se debe evitar en pacientes que son deportistas, por lo mismo que se menciona en esa diapositiva. Y Buen sí punto. se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos que te puede causar ruptura de ligamento. Buen punto. No lo había leído, no sé si vos lo leíste o solo lo pensaste, como No, fíjate que en algún momento se le iban a dejar este tipo de antibiótico a un paciente a nivel hospitalario, pero al hacer el interrogatorio, él era deportista de alto rendimiento y se cambió el antibiótico. Excelente. Porque tiene que dejar de practicar deporte por varios meses después de haber terminado el uso del mismo. Entonces él no podía dejar de entrenar en algún momento. Excelente. Excelente. Eso es lo que yo les mencionaba, de que, por ejemplo, en los cultivos van a dar 5 tipos diferentes de antibiótico. Entonces tenemos que seleccionar, dependiendo del paciente, ¿ya? ¿Cuál es el antibiótico que menos daño nos va a producir con los mejores efectos? Por ejemplo, a este deportista que menciona el doctor Ramos, pues podíamos salir adelante con algún otro antibiótico, pero no me dejará mentir el doctor Ramos de que si el antibiótico para salvarle la vida a este paciente era una quinolona, era una levofloxacina o cualquiera que haya sido, pues pesa un poco más o muchísimo más la vida, y aunque el paciente atleta deje de entrenar 3 o 6 meses, lo que mande el médico, ¿verdad? Pero siempre tenemos que seleccionar el antibiótico que menos daño pueda producirle al paciente. ¿Ok? Muchas gracias, Luis. ¿Alguien levantó la mano? De nada, Héctor. Sí. Sí, doctor. Fíjese que en la última diapositiva de las betalactámicos me quedó duda porque decía que rompen el anillo betalactámico desactivando las propiedades. Entonces, pero ¿estamos en la estructura química o dónde está? Ahí, donde rompen los anillos. Pero ahí en donde dicen que los desactivan las propiedades antimicrobianas del fármaco, entonces estas pueden volverse a activar las bacterias, o sea que no es algo potente que se le da al paciente, no me queda claro eso. Claro, porque mira, pues hay bacterias que producen, bacterias gram positivas que producen este tipo de enzimas. Entonces, si es una bacteria que puede defenderse del antibiótico produciendo penicilinasas, no es que la bacteria vea, ¿verdad? Que, joder, viene una penicilina procaína, entonces voy a empezar a producir betalactamasas. No, ellas están produciendo las enzimas siempre y es el mecanismo de defensa que ellos tienen contra las penicilinas, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que tenemos una infección de una estafilococo, un estreptococo productor de betalactamasas, ¿sí? Le vamos a ver adelante las penicilinas y vamos a ir diferenciando que unas sí y unas no, son sensibles o no a la penicilinasa. Entonces le das esa penicilina y es igual que le estuvieras dando agua o nada, pues, o sea, no va a hacer absolutamente nada, ¿ya? Porque el antibiótico va a desactivar, el microorganismo va a desactivar al antibiótico. Ya. ¿Ok? Gracias. ¿Sí, Joab? ¿Alguien más? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más levantó la mano? ¿No? Bueno, esto. Bueno, ahí vamos. Hay otro tema que es las PBP, proteínas fijadoras de penicilina, que es PBP, es en inglés, ¿verdad? Penicillin Binding Proteins. Todas las bacterias, sí, tienen estas unidades, ¿verdad?
que son más en unas, menos en otras. Y estas PVP, esto hay que leerlo mucha también para poderlo entender bien en el libro, en el capítulo 44, antes de empezar a describir todas las penicilinas. Es el blanco de los antibióticos. O sea, se me imagina como un Lego, ¿verdad? Que el blanco donde tiene que ir a encajar el otro Lego son estos PVP, ¿ya? Y que, pues, hay Legos que tienen, creo que hay de 6, unos de 2, hay incluso unos de 1, donde tienen diferente cantidad de PVP, de sitios blancos, ¿verdad? Entonces, puede haber que haya cambio en estos sitios y que el antibiótico ya no tenga cómo encajar en los sitios blancos de la bacteria. Y al no tener cómo encajar, ¿sí? Como dos Legos que no encajan, no van a hacer ninguna función en la bacteria, ¿verdad? Entonces, esto es otra forma de resistencia. Aquí tal vez me hizo falta aclarar un poquito que cuando estamos hablando de beta-lactamasas, ¿sí? Es una forma de resistencia al antibiótico. O sea, son resistentes estos microorganismos a un antibiótico que no pueda, que sea destruido por las beta-lactamasas. Y también puede haber resistencia porque hay algunos cambios que se puedan modificar en la bacteria, en los PVP, que estos PVP, si una bacteria tiene 6 u 8, si se cambian 3 o 4, ya el antibiótico no va a poder ensamblarse con esta bacteria, no va a poder encajar en esta bacteria y es una de las razones de resistencia. Y hay otra forma de resistencia de las penicilinas o de este grupo de antibióticos, ya que el antibiótico penetra a la bacteria a través de unos conductos que tiene en la membrana que se llaman porinas. Entonces, si la bacteria no tiene las porinas o las porinas cambiaron y no permiten que el antibiótico penetre a la bacteria, esta es otra forma de resistencia. Esto creo que lo vamos a ver un poquito más adelante en un par de antibióticos, o lo vimos, sí, no me acuerdo si no, ya lo vimos, ¿verdad? Era donde estaban las fotos de Hulk, que unos de ustedes conocen a Hulk, ¿verdad? Pero es donde había una mutación, que es el cambio de las PVP. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de esto. Esta es una parte que sí hay que leer detenidamente para poderla entender un poquito más, ¿ya? Es interesante porque son formas de cómo puede cambiar una bacteria su sensibilidad a un antibiótico, ¿verdad? ¿No? Bueno. Bueno, muchachos, es la 1:15. Yo creo que vamos a ir dejando esto acá porque pues viene ya algo de historia de las penicilinas que ya lo vimos y ya en la próxima clase entramos ya a la clasificación de las penicilinas. No sé si tienen alguna pregunta, repito una vez más, y si no, pues nos vemos. Yo creo que ya está programada la clase para el otro martes, ahora sí es virtual, ¿verdad? Tenemos clase a la 1, creo que es el otro martes, si no mal recuerdo, ¿verdad? Huicho, ¿levantaste la mano? No, Héctor, la dejé de plano arriba. Ok. Bueno, Doctor, sí. ¿las quinolonas son bactericidas o bacteriostáticas? Son bactericidas. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Lorenzana, déjame ver quién. Marely Lorenzana, hola. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. O sea que no me quedó muy claro sí lo de las quinolonas, porque a ver, las quinolonas afectan hueso y articulación, ¿verdad? Sus efectos adversos, sí. Cuando decimos afectan, sí. En efectos adversos, pero puede utilizarse entonces en pacientes con osteomielitis, ¿será verdad? Puede utilizarse, pero la recomendación es, son antibióticos que el efecto adverso es grande, no son antibióticos de uso de primera alternativa en nuestros pacientes. Vamos a ver que hay algunos otros que también tienen efectos adversos y vamos a ver algunos casos donde decimos, bueno, en esto, pues sí, ¿verdad? De una vez vamos a usar este o tal otro por la aplicación clínica del paciente, ¿verdad? Por la clínica que estamos viendo en el paciente. Pero si vamos a verlos vamos a darle una levofloxacina, la recomendación que yo hacía es tener una evidencia, tener un resultado de un cultivo de que ese es el antibiótico, ¿verdad? Que sí es la levofloxacina. Ok, gracias doctora, es que me había quedado así como shock, porque es como afecta hueso negativamente, pero es para paciente con osteomielitis. Pues sí, pues, pero es mejor buscar otro antes, como es. Pero es que depende, ¿verdad? Porque si es una osteomielitis generada, que no tiene que ser en el maxilar, puede ser huesos largos, puede ser en fémur, tibia, peroné, donde el traumatólogo determina que el antibiótico ideal es una levofloxacina, ¿sí? Le tienen que dar la levofloxacina, ya que hay una osteomielitis que va a seguir creciendo en tamaño y produciendo múltiples problemas, entonces hay que contrarrestarla y son medicamentos que pueden tomarse durante bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí tener un equilibrio, el tema, pues me va a producir estos efectos adversos, lo que hacía el doctor Ramos, el paciente que mencionó el doctor Ramos, buscaron otra alternativa que no fuera a afectar a este deportista, ¿ya? Pero puede haber otro deportista donde digan, no, pues tenemos que usar esto o vamos a terminar amputándole la pierna al atleta. Ah, ok, ya. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más? ¿Nada más, muchachos? Bueno, pues un gusto. Revisamos horarios, programo la clase y cualquier cosa estoy a sus órdenes y primero nos vemos en línea el próximo martes y miércoles. Un abrazo para todos. Que estén bien. Gracias.